Me avisan si ven la pantalla y escuchan el video. Daba auxilio, alertaba a otros buques con señales visuales para que Ok. acudieran en su ayuda. Si el destino quería que no hubiera ningún barco próximo al siniestrado, o que éste no se encontrara cercano a la costa, no había nada que se pudiera hacer por auxiliar a la embarcación. Este panorama cambió radicalmente cuando Guglielmo Marconi inventó el primer sistema práctico de señales de radio en 1895. La revolución en las comunicaciones marítimas acababa de comenzar. El aprovechamiento de todos los elementos de comunicaciones que componen el actual sistema mundial de socorro y seguridad marítimos ha hecho posible que ante un siniestro en la mar, los responsables en tierra del salvamento marítimo y los buques en las proximidades de la embarcación siniestrada sean rápidamente alertados para organizar con la mínima demora una operación coordinada de búsqueda y rescate. Antiguamente, ¿Cuánto el otro? Ok, muy bien. Ahora, los dos de radiobaliza. Listo. Las radioval- Las radiobalizas liberadas automáticamente se ponen a flote mediante un dispositivo activado por la presión del agua cuando éstas están sumergidas en el agua. Una vez en la superficie, emiten la señal distintiva del buque al que pertenecen. Ya vamos con el otro. La batería tendrá capacidad suficiente. Tener en funcionamiento la radiobaliza durante un periodo mínimo de 48 horas. Las señales se emiten en tiempo real, procesadas por satélites y transmitidas después a tierra. Listo, señor Robin. Muy bien. Muéstrame los videos a ver otro. El de búsqueda y rescate. Está viendo la pantalla. Centro RCC, el primero. Centro RCC. Ok, listo. Después el DSC. Ok. La sociedad. la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima es el organismo responsable de los servicios de búsqueda, rescate, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del Estado español en el área geográfica de su responsabilidad, que abarca aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados. La sociedad cuenta con 4 tipos de centros de coordinación de salvamento. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. Su misión es coordinar todos los centros periféricos y servir de enlace con los centros equivalentes a nivel internacional. Los Centros Zonales de Coordinación de Salvamento, que dan cobertura radar y radiogoniométrica a dispositivos de separación de tráfico marítimo y cobertura de comunicaciones en la zona A2. Los Centros Regionales de Coordinación de Salvamento, encargados de dar cobertura radar y radiogoniométrica a zonas de aproximación a las áreas costeras, así como mantener las comunicaciones en la zona A2.
Los centros locales de coordinación de salvamento dan cobertura radar, radiogoniométrica y de comunicaciones en VHF a las maniobras de aproximación y entrada o salida de puertos con especial riesgo. El siguiente videoclip, el de Digital Selective Calling de DSC, el que está al lado de ese. Ya lo pongo a ver si se sigue. Entonces, ¿Quién es J. Zarco? Juan Zarco, el señor Juan Zarco. Ah, ya, ese no lo tengo aquí en la lista. Ya estoy poniendo el video. Ya. La tecnología digital del DSC permite paliar muchas carencias que presentan los equipos tradicionales de radio. Los usuarios tienen más confianza en el éxito de la transmisión de sus llamadas más importantes gracias a la función Test, que facilita el conocimiento del estado de funcionamiento del aparato en cualquier momento. La transmisión de la llamada de socorro incluye automáticamente datos vitales para la localización de la embarcación siniestrada, en tanto que la notificación, mediante señales visuales y acústicas de las llamadas recibidas, impide que puedan ser desatendidas y perdidas. Con el DSC se puede efectuar cualquier tipo de llamada en forma automática, mejorando el rendimiento de los equipos de VHF, onda media y onda corta. Listo. ¿Qué otro videoclip tenemos ahí? Ya le comparto. Tenga relación con lo que hemos charlado. Bueno, todos tienen relación, pero que sea pertinente. Inmarsat terrestre, Inmarsat Namtex, respondedor. El respondedor de radar y el SAR, esos dos. Responde y SAR, esos dos, por favor. El respondedor de radar es para facilitar la localización. Es la parejita que funciona. El radar con el SAR, con el respondedor. El respondedor es el que responde a la onda de radar. Ser interrogado por cualquier otro radar de navegación, lo que permite localizar la embarcación de supervivencia. Al mismo Voy a devolver un poquito porque no sé si me están escuchando. genera señales de respuesta al ser interrogado por cualquier otro radar de navegación, lo que permite localizar la embarcación de supervivencia. Al mismo tiempo, comunica a los supervivientes cuándo está siendo interrogado. Bueno, ahí se aprecia, ¿no? Cómo se ve en el radar, ¿sí? Los punticos que indican. Para dar una respuesta adecuada a una emergencia marítima. Ya pongo el otro. Sí, SAR. Busca y rescate. Y el SAR. Sí. Dar una respuesta adecuada a una emergencia marítima es necesario alcanzar la coordinación de todos los elementos aeromarinos. Los centros de salvamento son los responsables de iniciar y dirigir todas las misiones de búsqueda y salvamento a buques o personas que necesiten auxilio. Para ello, cuentan con medios aéreos y marítimos que están en alerta permanente durante todo el año. Para que este esfuerzo no resulte mermado, todos los buques y embarcaciones deben disponer a bordo de sus propios elementos de salvamento, y sus tripulaciones deben estar formadas específicamente para poner sus vidas a salvo en tanto en cuanto no reciban el auxilio exterior.
Ok, gracias. Sería bueno si compartimos el material con los señores asistentes al diplomado para que ellos lo puedan reproducir con más detenimiento, porque en realidad no ha sido óptima la presentación del video, ¿no? Debe ser tema de la señal o la conexión, Ya pero les comparto todo lo que usted me envió ahí. sí, compartirlo. Correcto. Retomando, bueno, ¿La diapositiva? no, sí, la diapositiva ahí de rapidez, porque hemos hablado de todo eso y nos hemos adelantado. Démosle, recorramos la diapositiva rápidamente. Digamos, aquí hablamos de la radiobaliza COSPAS-SARSAT. Sigamos, digamos, cobertura global, etcétera, etcétera. Proporciona la información para calcular. Ah, bueno, es importante saberlo. La radiobaliza COSPAS-SARSAT no transmite la posición. La posición la calcula el satélite por efecto Doppler. ¿Ya? Y porque la radiobaliza lo único que transmite es la identificación de cada buque que la tiene preinsertada en el equipo. Cuando el armador compra la radiobaliza se bautiza, ¿sí? Con el MMSI del barco. Y no es que una radiobaliza la va a utilizar otro barco distinto, no, no, porque eso es lo que ella transmite, la identificación, y el satélite calcula la posición, de tal manera que el satélite entrega el mensaje completo, ¿sí? Siniestro de tal embarcación en tal posición, en tiempo real, se supone, porque esos son segundos, minutos, un minuto, ¿sí? A lo sumo. Entonces es en tiempo real. ¿Sí? Este es el respondedor de radar que ya vimos medio vimos el video donde hay alguna imprecisión, ¿no? Ahí dice que cualquier satélite, no es cualquier, perdón, que cualquier radar, no es cualquier radar de navegación. Es el radar de navegación que trabaje en la frecuencia de 9 gigahertz o la banda X o banda de 3 centímetros, es lo mismo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Área 2. Bueno, área 2 es MF. En lugar de, o sea, área 2 debe tener todos los equipos requeridos para área 1 más el MF digital y radiotele, ¿no? Adelante. Uy, ¿y qué pasó? Ah, ya. Entonces, el área 3 debe tener todo lo que llevan los equipos para área 1 y área 2 más el MFHF con DC o también Inmarsat con EGC, ¿ya? Inmarsat con EGC. EGC es el que recibe información marítima de seguridad satelitalmente. Es digamos, correspondiente al NAPTEX en radio terrestre. Entonces, estas son las opciones. Siguiente, por favor. Para no... Siguiente. El Inmarsat C es el más común de los Inmarsat. Bueno, acá lo que vemos es Inmarsat A, que ya está obsoleto. ¿Sí? El Inmarsat B todavía tiene Telex, Vox y voz. Tiene Teles
y voz digital. El Inmarsat C, Telex digital. El Inmarsat C es solo Telex, ¿no? El Inmarsat C es más económico, es el más usado, ¿sí? Por su precio. Están los otros Inmarsat, todos comparten la estructura, o sea, los satélites, sino que son como modalidades, ¿no? De servicio, y en eso, bueno, varían los precios también, las comunicaciones, los paquetes. Esto, todo, hay una parte comercial y hay otra parte que es gratis y es obligatoria, que es la parte relativa a la seguridad. O sea, el botoncito rojo de socorro, eso lo deben tener todos los equipos, porque esa es la esencia. Además, son para los servicios normales, operativos, ¿sí? Adelante, la siguiente. Siguiente. Bueno, ya estas sí son aspectos, digamos, verificables para los operadores, ¿sí? Que hay que hacerle pruebas, ¿sí? A la radiobaliza, que hay que hacerle prueba al SAR, ¿sí? Pruebas periódicas, que hay que anotar las pruebas en el registro diario de radio. Siguiente, por favor. Estos son las pruebas que se hacen tanto al VHF como al MF como al HF. Se le deben hacer las pruebas, ¿no? Los famosos test periódicamente. Adelante. El Inmarsat, igualmente. Todo esto son procedimientos rutinarios eh, para garantizar el funcionamiento del equipo. ¿Sí? Adelante, por favor. Este es el NATEX, sí, ya hemos hablado de él. Adelante. Radio baliza, adelante. Respondedor de radar. Bueno, ya las publicaciones y documentos que debe llevar un barco, ¿sí? O una estación de radio. La licencia de la radioestación, certificado de radiooperador, nomenclato de estaciones de barco, ¿sí? Manuales de los equipos, manual de la red de seguridad, ¿sí? Plan maestro de la OMI, libro de guardia, bla, bla. Eso ya es también operativo de los barcos, ¿no? Este es la imagen es una muestra de un libro de registro de radio, ¿no? Que es donde se registran todas las comunicaciones, ¿sí? Que se realizan en la estación de radio, o sea, en el barco. ¿Sí? Adelante. Mantenimiento. Bueno, se establecen tres modalidades de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de estos equipos, ¿no? Hay dos combinaciones, ¿sí? Que son duplicación de equipo y mantenimiento en tierra. Esta combinación es la más utilizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, hay tres: mantenimiento en tierra, mantenimiento a bordo y duplicidad de equipo. ¿Ya? Entonces, la OMI acepta la combinación de dos de los tres para las embarcaciones que navegan fuera de área 2, porque los que navegan en área 2 pueden utilizar mantenimiento en tierra porque están cerca a puertos.
Entonces, si sufren algún mal funcionamiento, tienen accesible o tienen acceso en corto tiempo al puerto para que le solucionen el problema. Y los buques que navegan transatlántico, transoceánico, deben cumplir con o deben utilizar combinar dos métodos. Entonces utilizan la duplicidad de equipo y el mantenimiento en tierra. O sea, tienen dos VHF, en lugar de tener dos HF, combinan el HF con Inmarsat. O sea, hay varias combinaciones aceptables y muy, digamos, muy comunes. Adelante. Ciencias de personal. Bueno, se exige operador restringido para las embarcaciones que navegan en área 1 y operador general para aquellas que navegan por fuera de área 1. O sea, operador restringido es aquel que solamente está entrenado para utilizar hasta VHF. Y el operador general, todos los equipos, está entrenado en todos los equipos. Adelante. Ya. Adelante, 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 adelante. Eso no. Ok, ok. Uy, vamos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a suspender aquí la parte relativa a los barcos, al barco en sí, la comunicación, los equipos, los procedimientos, ese es la competencia que debe tener el personal de a bordo con el tema de las comunicaciones. Entonces, ahora vamos a abordar el tema específico que tiene que ver con la comunicación relativa a los cargos Loading Master. Primero, el capítulo de los petroleros. Generalmente, sí, el capítulo de los petroleros, digamos, es más crítico por la naturaleza esta de la carga, ¿no? Sí. Digamos que difiere un poco de carbón, del cerrejón, por decir algo, de drumo o de los granos, ¿ya? Entonces, pero en general, hoy en día, las comunicaciones se manejan a través de la agencia marítima. Entonces, cuando un buque está, digamos, nominado para arribar, digamos que 3 días antes de su arribo, ya debe, digamos, la agencia debe haber recibido y entregado a la terminal información pertinente a- a- al barco, ¿no? Y a su vez, digamos, la agencia le estará o la terminal le comunica al barco a través de su agencia, digamos, que va a llegar, digamos, a tal día, tal hora, que va a tomar piloto en tal posición o que primero va a fondear en tal sitio y después toma piloto. Y, por ejemplo, el caso de Coveñas. En Coveñas, el barco llega a fondear. Ya el barco sabe cuáles son las condiciones operativas con las que debe cumplir, por decir algo, que debe tener, digamos, debe venir preparado con digamos, con acoples de 16 pulgadas, porque en Coveñas, digamos, hay tantas mangueras de 16 pulgadas que los acoples deben cumplir con X requerimiento, ¿sí? De la norma ANSI 600, 300, ¿sí? Los acoples son las brillas de conexión.
que debe contar con una grúa con determinada capacidad para poder, digamos, subir las manguerotas esas, ¿sí? Grúas de por lo menos 15 toneladas, eh, eh, en fin, todos esos detalles eh, eh, técnicos relativos a la operación se deben dar a conocer antes de la llegada del barco para evitar sorpresas y demoras. Bien, entonces cuando el barco llega a fondeo, ¿sí? Recibe piloto y el piloto, allá estamos hablando de Coveñas, el piloto, digamos, leva ancla cuando le falta una milla o a milla y media para llegar a la monoboya. El piloto coloca el buque velocidad cero y es cuando se embarca el loading master. El loading master se embarca a verificar las condiciones del buque. Eso es una inspección pre-amarre, se le llama. Es una inspección pre-amarre, donde si el barco está todo ok, entonces prosigue hacia la monoboya. Si no, es regresado a fundeo. ¿Sí? Hay una inspección, digamos, en un formato de acuerdo al ISGOT, ¿no? Al ISGOT, esa, digamos, ya es un formato establecido, una lista de chequeo, que se verifica, no es nada del otro mundo, pero con la que deben cumplir. Es más, esta lista de chequeo se debe verificar, digamos, de acuerdo, digamos, a cada terminal debe verificarse periódicamente. ¿Ya? En la práctica no sé si se hará, pero tengo entendido que se debe verificar periódicamente, digamos, el loading master con un oficial, con el oficial, el primer oficial del buque. Entonces, digamos que para recapitular, la comunicación se hace a través de las agencias hasta cuando el buque llega a puerto. El buque llega a puerto, ya se le informa, la agencia lo tiene informado cuándo va a recibir el piloto. El piloto lo acerca al área donde es inspeccionado antes del amarre. ¿Cómo se hace acá en Cartagena? En Cartagena, el barco llega a fondeo. Ahí en fondeo, con la calma del caso, el loading master lo embarca y le hace la inspección preatraque. Si el buque cumple, atraca. Si el buque no cumple, espera hasta cuando cumpla con las condiciones necesarias o las condiciones requeridas por la terminal. En ambos, en ambos casos ya los procedimientos, digamos que son similares. En ambos casos, lo que se hace después es un key meeting, ¿no? El famoso key meeting. Ese key meeting, digamos, es donde se detallan, ¿sí? Se detallan, ese key meeting es antes de iniciar operaciones, también son formatos en donde se verifican y se establecen la rata que se va a desarrollar el cargue, en las paradas, quién va a determinar las paradas, si la determina el buque o la determina la terminal, a cada cuántas horas se van a verificar las condiciones de seguridad establecidas por Eastwood, en fin. Y bueno, y se confirma, bueno, cuál es la nominación o cuántas toneladas va a cargar en total.
Y como decía, ¿cuál va a ser la rata? Aquí en Cartagena suele ser 10.000, 11.000 barriles por hora. En Coveña puede ser 40.000 barriles por hora, ¿sí? En fin, eso es ya como, no es que sea una comunicación, sino que es un procedimiento, ¿sí? Habitual establecido en el protocolo operativo de Ecopetrol, ¿ya? Para los Loading Master. Ahora, en este team meeting interviene, ¿quiénes intervienen? El capitán, el primer oficial, el cargo Loading Master, el inspector, ¿ya? El inspector es la persona que, de una casa inspectora que, como un árbitro, está pendiente de que efectivamente, por ejemplo, da un certificado de que los tanques, antes del cargue, los tanques estaban vacíos, ¿sí? Que da un certificado de que al finalizar, ¿sí? La verificación de las medidas, ¿sí? Todo eso, la liquidación del barco, ¿sí? Él es un árbitro, ¿sí? Que es pagado por las partes, no es, ¿sí? Entonces, él debe ser imparcial. Esa es la idea, ser imparcial, ¿sí? Entonces, ahora, desde el punto de vista eh, de la maniobra de atraque, la operación de atraque, el piloto debe ponerse en contacto con el Loading Master. El Loading Master, desde el muelle, desde la plataforma, es el que va a estar indicándole la posición en la que va a quedar el barco de acuerdo a la ubicación del brazo que se va a utilizar o la ubicación de la manguera, ¿sí? Entonces es el que indica, es quien indica la posición al piloto. El piloto le reporta, digamos, la hora en que se embarcó y cuando quedó ancla arriba, ¿sí? Y también le reporta cuando se está aproximando a la plataforma para que se esté pendiente ahí de indicarle la posición. Una vez en posición, ¿sí? Le da los datos respectivos, ¿sí? De la maniobra, ¿no? Las horas, por decir algo. En todo caso, no es mucho, pues la comunicación con el piloto no es mucho, pero sí es muy importante, digamos, el protocolo, digamos, operativo. Y todo esto, digamos, es parte de la comunicación organizacional, ¿no? No, digamos que eh, en la comunicación es un link de suma importancia que se debe mantener durante toda la operación, ¿sí? Por seguridad, ¿sí? Incluso en algunos terminales, antes en Venezuela, en mi experiencia, pues colocaban hasta un teléfono. O sea, en caso de que hubiese problema con la radio, había un teléfono. Colocaban un teléfono, no un celular, un teléfono de cable en ese tiempo. ¿Ya? Ahora, bueno, me imagino que habrá canales de reserva y de reserva. Y hay algunas cositas que cuando que me tocará recabar en ese tema, no sé qué método están utilizando ahora, que comunicación de backup o de reserva, aparte del radio, ¿sí? ¿Cómo es el tema? Si hay alguna línea celular permanentemente, digamos, disponible para efectos de comunicación de emergencia, ¿no? En caso de que falle la comunicación de radio. ¿Qué otra cosita? Bueno, sí, me toca decirlo, que esta asistencia
desde el muelle, así, digamos, con el protocolo, con el ceremonial, solo se ve en los terminales de Ecopetrol, aquí en Cartagena. A veces, digamos, uno no, como piloto, ¿no? Estoy hablando como piloto. Si yo atraco en Bopa, hay un señor que me pide la hora al final. A veces sí, me dice, hombre, mire, pues, le dice a la ancha que después en el canal tal, para la posición, aquí tal, tal, y colabora. Pero no es lo de Master, ¿no? Lo mismo sucede en Oil Tanking, ni se diga. En Mexichen a veces ni aparecen. ¿Sí? A última hora llega un señor y dice, está aquí, aquí, o llega alguien que le dice aquí, aquí, donde siempre para la posición, ¿no? Pero comunicación, no, hay, pienso yo que como debería ser más, debería haber más presencia, ¿sí? Si no de Lodi Master, de una persona ahí que esté como más activa, ¿no? Eso, bueno, es una apreciación personal, ¿no? En Puerto del Caribe, lo que era ExxonMobil, si llega un señor ahí generalmente, creo que es el supervisor de operaciones, debe ser cumplir funciones parecidas, ¿no? Hay que decirlo. En Algranel, ni se diga, nadie vota por ahí. En fin, eso pues me imagino que a medida que ¿cómo es que? Nos ponemos juiciosos, habrá presencia de Lodi Master en todos esos terminales que lo debe haber, ¿yo no? Entonces, porque es que todo evoluciona, y nosotros no somos la excepción. ¿Preguntas? Aló, aló. Uy, Sí, por aquí estamos, capitán. estaba con el Bueno, micrófono cerrado. No, mentira. Sí, dime, Capitán, una pregunta. Buenas noches. buenas noches. Cuando usted hace la apreciación con referencia a un protocolo establecido en comunicaciones, por lo menos aquí en el área, usted se refiere a que dependiendo del perfil del terminal, así es la implicación que tiene el ODI Master con referencia a las comunicaciones con el piloto. El ejemplo de Ecopetrol, que tiene un estándar muy alto, Sí, y otros terminales, pues que yo también he visto que ese tema no es no es importante. muy como, no es como importante el tema, pero la pregunta que yo le hago es, las veces que yo estaba en Ecopetrol, a veces yo he visto se han dado casos que hay como hay como una pequeña discusión o hay como que no está muy de acuerdo a veces el piloto con el ODI Master con referencia a la forma como se va a poner el buque en los sectores del terminal o del muelle, utilización de vitas, enfilamientos, o sea, eso a la final, o sea, usted antes, por lo menos, yo le pongo el ejemplo de Ecopetrol, usted lo habla antes con el Lodi Master o usted tiene ya su plan de atracar el buque o ellos previamente le dicen, porque yo he visto más de una vez ese impasse. O le dicen, no, mira, el buque lo dejaste muy hacia proa, muy hacia popa. O sea, eso se establece o cada piloto a criterio y dependiendo del Lodi Master que esté ahí, ingresa el buque. Eso con referencia, por lo menos en el caso de Ecopetrol. Pues ni le pregunto con referencia a los demás, porque si nadie le contesta, nadie le dice, o al final es que le preguntan la hora, pues entiendo que ustedes ya tienen la claridad de cómo van a atracar el buque. Bueno, mira, con relación a eso, lo que pasa es que hay un protocolo de maniobra.
Entonces, dice que el buque debe acercarse en paralelo a más o menos una eslora, dos esloras, ¿sí? Perdón, dos esloras no, dos mangas, una manga, dos mangas, ¿sí? Eh, de repente, algunos Lodi Master son, digamos, muy juiciosos en su trabajo y se, digamos, hacen la observación al piloto de que no está alineado, que está aproximando muy, digamos, la proa muy cerca y de pronto el piloto se siente, digamos, herido en su, entiende, siente su ego que ha sido tocado. Yo no sé, puede ser, no sé. No tengo, porque en realidad yo soy consciente de lo que pasa cuando yo maniobro. Cuando yo no maniobro, estoy lejos y no me entero de nada, porque en realidad esto es una actividad solitaria, ¿saben? Y pues nosotros en la empresa en la cual, con la que yo trabajo, nos reunimos, digamos, un miércoles del mes en el Club Naval y retroalimentamos situaciones que nos hayan pasado. ¿Sí? Entonces, así es como nos enteramos de lo que nos pasa a nosotros. Pero uno no se entera muchas cosas de las incidencias o de las situaciones de esa naturaleza que tú has mencionado que sucede con otros pilotos o en otras, sí, en otras empresas. Entonces, esto no es una actividad en donde el gremio sea muy unido, ¿no? Aquí esto es como, no somos muy unidos, los pilotos no somos, no tenemos esa camaradería, porque como hay intereses comerciales y bueno, y también, bueno, cada quien anda en su rollo, en su rutina, en su día a día, debe ser por eso, ¿no? Pero te digo sinceramente que nosotros así hemos mencionado casos que nos han pasado, por ejemplo, en Mexichén, con el cuento del desembarco, que allá no permiten que el piloto se desembarque por vía marítima, sino que hay que esperar 20 minutos que coloquen la escala, porque en realidad y la escala es peligrosísima, porque, bueno, o sea, la configuración del muelle no permite que sea algo eh, bueno, es algo irregular, digamos así, pero bueno, hay escala. Entonces, de acuerdo al manual de PBIP de la terminal, entonces el punto de seguridad es o sea, el piloto tiene que reportarse en la caseta del vigilante. Entonces, ha habido o, llamadas de atención por eso, ¿no? Más porque de pronto el piloto se molesta porque, ¿cómo es posible? Yo, ¿entiendes? Y se baja por vía marítima, pero si uno pide, hombre, solicito bajarme por vía marítima y voy en la lancha hasta la caseta a reportarme, ¿sí o no? Entonces uno lo han permitido. Entonces, cositas así, de pronto hay cuestiones de ego, ¿sí? Porque hay gente que cree que tiene a Dios cogido por la pata. ¿Se entiende ese concepto? Entonces hablan con una, o sea, propiedad, con una autosuficiencia. Entonces a veces se molestan porque le digan algo. Incluso a mí me ha pasado, pero cuando siento que son observaciones ridículas, ¿sí? Porque yo soy un maniobrista, hermano, ¿entiendes? Entonces, las terminales han llegado a unos extremos excesivos, ¿ya? Por ejemplo,
vamos a ver, aquí está un muchacho que trabaja en sociedad portuaria. Imagínate que acá los señores de sociedad portuaria se dan el lujo de decirle, el buque tiene que entrar con personal en proa y popa, remolcadores asegurados. Los remolcadores deben estar asegurados antes de entrar a la dársena. Entonces yo digo, caramba, o sea, yo me pongo a pensar, el transporte marítimo es de las actividades más procedimentadas que hay. Eso hay procedimiento para todo, es increíble. Entonces, ¿cómo se concibe que un buque vaya, mano, a tragar y no haya personal en proa y popa? Entonces, eso es como si yo le diera, bueno, supervisor, por favor, coloque las grúas en la sección recta. Por favor, que el supervisor tenga chaleco y casco. Por favor, verifique que las vitas estén en condiciones. ¿Entiendes? Cosas así. Entonces, digamos, como que son de más, un poco de más. No, porque hubo un tiempo que un buque se metió y golpeó el muelle. Entonces, pero, no. O sea, hay un protocolo, sí, para la maniobra segura y tal. Entonces, eso es respetable. Pero yo digo, hombre, si un capitán entiende español, dirá, carajo, pero qué es eso? ¿Sí? Eso sí está como muy excesivo esa, o sea, me hago entender. Entonces, por ejemplo, para el SARPE, protocolo de maniobra segura. El SARPE debe hacerlo en paralelo y no puede empezar a virar hasta después de 60 metros. Imagínate yo con un buque de 367 metros. No puedo virar hasta 60 metros, mano, porque le doy un guascarazo al muelle. Es absurdo. Si es un barquito de 120 metros de lora, ok, vaya y venga. 60 metros, ok, yo empiezo a rabiar, ¿cierto? Saliendo, quiero decir. Entonces, cosas así. Entonces, no sé qué genio hizo eso. Yo pienso que fue cuando a Orlando Báez se le dio por entrenar a gente de sociedad portuaria. Entonces, cuando los muchachos de sociedad portuaria ya entrenaron como pilotos, empezaron a legislar sobre el pilotaje. Entonces, caramba, cosas así. O sea, a legislar no exactamente, sino a establecer protocolos de maniobra en su sabiduría, en su sapiencia. Pero bueno, que todo en beneficio de la seguridad es bienvenido. Lo que pasa, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que yo he estado en los dos ámbitos, en la parte naval y en la parte de los terminales. Y y conozco los pilotos, o sea, muchos son pilotos, mucho más fuerte sobre el río Magdalena, ¿no? Que es mucho más complicado las maniobras. Lo que sucede es que cuando hacen los reglamentos portuarios, todo lo escriben, dársenas de giro, todo eso lo escriben en los reglamentos portuarios y todo eso, maniobra de dársenas, seguridad, todo está en el reglamento de operaciones marítimas de los puertos, reglamento portuario, y eso va a aprobación a la DIMAR, va a la aprobación a la ANI, o sea, a una cantidad de entes que cada entidad tiene su checklist para aprobación de esos reglamentos portuarios. Entonces, se apega mucho a esos reglamentos. Y lógicamente que dentro de la terminología está todo el tema de pilotaje, remolcadores, todas las cosas, y son aprobadas. Entonces hay que seguir, digamos, esos protocolos y lógicamente que las maniobras pues están a cargo de los pilotos, pero supeditado también a esos reglamentos que usted está mencionando. Y también está el tema de que también he visto que cuando nosotros los oficiales navales ya tenemos unos grados altos, gracias, cuando ya tenían capitán de navío y salen, he visto capitanes de navío de la Armada, capitanes de navío de la DIMAR,
que comienzan a hacer, digamos, el cursito para ser pilotos, pues lógicamente viene un tema de miradas hacia afuera, hacia adentro, y hay que entender también que también todos los directores de operaciones, esas cosas, somos de la Marina. En fin de cuentas, mercantes y navales somos de la misma formación, pero parece que se nos olvida de dónde somos, y lo que usted dice, hay unos celos y unas envidias, y todo el mundo trata de buscar los protagonismos. Y eso porque yo lo he visto. Pero hay muchas veces que los pilotos con operaciones hay muy buena camaradería y se ayudan. Y esto, mira, Milton, tal cosa, esto fue así, tal cosa así, porque nos conocemos, tal vez en el rango digamos, de los años o de los continentes hacia arriba, hacia abajo, pero por lo menos usted es una persona muy versada, de una experiencia altísima, es oficial del PURA mercante, no lo conozco, no lo conozco porque no he estado en esa cosa. Tengo compañeros míos acá en Cartagena, Jorge Carvajal, que fueron oficiales compañeros míos. Conocí al capitán Cifuentes, el hijo de Cifuentes, el capitán Esteves, todo eso que uno los ve y lo reconoce en el ámbito marítimo. Y bueno, quería era como comentarle que eso sí se ve, o sea, eso se ve y solamente se ve cuando uno está afuera. Yo tengo ya más de 15, 16 años de retirado de la Marina, pero ya cuando uno está trabajando en los terminales, la ubicación y todo esto que estamos viendo nosotros en este curso y que nos sirve a todos nosotros en el ámbito profesional de cambiar el pensamiento, de cambiar la ideología, de cambiar estas cosas que no nos lleva a nada. Al contrario, debemos de fortalecer nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos de amistad, porque es un desarrollo, pero quería básicamente mencionar esto. Sí, sí, eso de los, gracias, eso de los, créeme que yo he tenido bastante experiencia con con ese sentimiento, ¿ya? Porque he tenido la fortuna, ¿sí? de estar en la cátedra, ¿ya? Entonces, en la cátedra he conocido muchos oficiales superiores, ¿sí? Capitanes de navío, muchos, y hemos, digamos, establecido una buena relación de amistad y nos hemos sincerado en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo respeto y admiro a mis colegas oficiales navales porque son muy buenos en en lo que han sido orientados, ¿sí? Y la muestra es que en el sector industrial cartagenero, colombiano, pues hay buenas representaciones de nuestros oficiales navales, ¿ya? En donde yo critico es en la parte, digamos, de marina mercante, que en algunos aspectos tienen vacíos. Algunos lo reconocen, otros no. Y a veces hay muestras groseras, ¿sí? De sabrúticos, pero bueno, uno tiene que tragarse los sapos esos. Es decir, y uno no sabe cómo decirlo, cómo expresarlo, pero de que lo hay, lo hay. Hay una cosa, ¿sí? No todo el mundo se la sabe toda, o sea, ¿sí o no? Entonces, al César, lo que es del César, eso sí. Entonces, eh, yo critico más bien al sistema, ¿ya? Al sistema, porque yo pienso que el oficial naval, en mi humilde opinión, ¿sí? En términos eh, náuticos, el oficial naval que va a orientarse a la parte de DIMAR debe tener una preparación, digamos, sesgada a lo mercante, ¿no? Porque es que ellos son los que
controlan, supervisan y son los llamados a promocionar, a ayudar, a soportar, a apoyar, a impulsar, digamos, lo relativo a marina mercante. ¿Sí? Entonces, ellos sí deben tener, digamos, una orientación especial, ¿ya? Un conocimiento específico, claro, diáfano. No es que no, que a mí me tocó para acá. No, esa vaina no es así. Es que nadie se la sabe toda. Entonces, eso, pero bueno, eso nadie se va a poner a pelear con las murallas de Cartagena, ni a pelear con el sol ni la luna. Eso es así. Yo pienso que poco a poco sí, las cosas se irán dando. Con todo respeto, tenemos que aprender a respetar a las personas, ¿sí? A las personas. Bueno, a veces a mí me ha tocado que yo hablo, yo soy muy directo, yo soy muy, ¿cómo te digo? Muy escueto, ¿ya? Para hablar. Entonces, a veces la gente malinterpreta y piensa que uno está, digamos, ofendiendo o así a otra persona y para nada. Yo me considero una persona, digamos, tranquilo, es decir, no tranquilo, porque yo no soy de ese, yo soy más bien bullero, así, costeño, ¿ya? Pero no soy malintencionado, ni ando por ahí atropellando a la gente. Caso particular, no estamos hablando de casos particulares, sino que estoy dando una opinión personal, ¿sí? Y por esa razón me refiero a mi manera de ser, mi forma de ser. Los que me conocen saben cómo soy. Yo no me callo. Cuando veo que algo está mal hecho, eso es tata y enseguida no me quedo porque no soy así. Entonces, mucha gente no le gusta que uno, ajá, le llame la atención o le diga cuando algo está, no está como debe estar. Sí, ya sea en una maniobra, con un remolcador, o ya sea así con un, por ejemplo, eh, eso está muy bien y muy bonito lo que tú dices, sí, los terminales miran el protocolo y bla, 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 sí, pero cuando te ponen a atracar un barco de 290 metros a 20 metros de uno en proa y a 20 metros de otro en popa, entonces eso sí está bien. No, mi hermano, es que no miran tampoco que miren los reglamentos, digamos, las normas de seguridad que rigen los puertos, el PIAN ese y toda esa vaina, pero eso, como todavía nosotros estamos crudos. Eso está estipulado en los reglamentos, la distancia entre buques, te ponen 20 metros y dicen, no, pero los mínimos son, dependiendo de la eslora, la PIAN lo dice 30 o 40 metros dependiendo de la eslora, pero hay veces que apriete y métalo ahí como un sándwich el buque y ahí vienen los riesgos. Es lo que te estoy diciendo, pero, ajá, y al alcalde quien lo ronda. Y si uno se pone a chillar, mierda, dicen, no me manden ese piloto que te muy. Entonces queda uno vetado por ponerse uno de. Entonces uno le toca, como dije, tragarse ese sapo. Señor Roy, el señor Emerson tenía la mano levantada. Sí, dime, Emerson. Hola, capitán. Pues sí, la parte de maniobras de puerto, esto es un arte. Es como cuando usted a uno le dicen el procedimiento para pintar un lienzo es aquí está el lienzo, aquí están las pinturas, se hay que hacer esta mezcla, aquí está el equipo, se hace arriba hacia abajo, tal cosa, pero la obra de arte no está metida en un procedimiento. Terminamos por pintar el cuadro, que sería la maniobra, pero el arte la ponen los maniobristas para entregar el cuadro puesto, hecho ahí. Que deba que llegar así, sí, si hay un protocolo, si tiene eso, pero así como los mismos sistemas de gestión indican, están los procedimientos, pero por medidas de seguridad
y a criterio de tanto los capitanes y en tu posición de piloto, se sale o se deriva por fuera del procedimiento, pero es bajo el criterio de la seguridad, el criterio de la maniobra y de las condiciones que, ¿quién tenía las condiciones? Las condiciones el que está sintiendo es el maniobrista, el artista que está pintando el cuadro. Entonces, muchas personas no entienden esa parte de la maniobra marítima como un arte. Y pues se intenta como encasillar y cuadricular, porque también soy de la Armada, soy egresado de allá. Se intenta, pero la verdad es un protocolo, ¿sí? Y la intención es que darle como legalidad, como el formalismo, pero el arte la pone el maniobrista Una, y eso se debe que respetar porque es el artista el que tiene el criterio de las condiciones, cómo sucedieron y qué es lo mejor en función de la seguridad. una pregunta, Gracias. y sigo la línea de Emerson. En una maniobra toma el mando el piloto práctico, pero nunca se dirime la responsabilidad del capitán. ¿En qué momento el capitán puede quitarle el mando al piloto? Porque siempre la responsabilidad dice, no, el piloto es la que ya iba manejando, o tiene la responsabilidad, o el capitán. O sea, esa responsabilidad cuando ya el piloto toma el buque, entrando a canal y saliendo del canal. Cuéntenos un poquito esa historia. Disculpe, ya nos estamos pasando el tiempo, pero bueno, aprovechando El su espacio. piloto, ¿no? Sí, Hágale que la la oportunidad. conversación está interesante. El piloto es un asesor, partiendo de eso. El piloto es un asesor del capitán del barco, ¿sí? Él organiza, él es el que asesora al capitán del barco, marcha avante, marcha atrás, tanto timón a estribor, babor, y en equipo con los capitanes de los remolcadores, con el personal de amarradores en tierra, lo que se llama loading master o el coordinador de operaciones del puerto, de la instalación, van coordinando en equipo para eso. Pero la responsabilidad siempre es del capitán, a menos de que estemos pasando el canal de Panamá. No sé si en el de Suez, no sé, me equivoco, me corregirán. Pero en el canal de Panamá, sí la responsabilidad es del piloto. Aquí no. Sí, Aquí somos asesores. Nosotros trabajamos en equipo con los pilotos, como yo como estoy hablando como capitán de remolcador, y de igual forma el líder que está en el puerto y sus amarradores. Así se organiza y la responsabilidad es del capitán de la motonave. bueno, sí, efectivamente, el capitán nunca delega el mando. Never, ever. ¿Sí? El piloto es un asesor. Entre comillas, el pilotaje es una actividad irresponsable, entre comillas, ¿ya? Porque el piloto es responsable cuando se le demuestra negligencia manifiesta, ¿sí? O una mala asesoría. Hago la aclaración. Eh, Se establece el bridge teamwork o el trabajo en equipo en el puente. El trabajo en equipo en el puente está compuesto por el capitán, el oficial de guardia, el timonel y, y hay condiciones de visibilidad adversas, un observador. El piloto cuando embarca inicia una maniobra, entonces aumenta el riesgo de la operación. Él se conecta a ese equipo de trabajo en el puente. Cuando el barco va en navegación con piloto a bordo en un canal, el oficial de guardia no abandona su rol, él sigue tomando posiciones, ¿sí?, del barco, verificando que el barco va por el
rumbo trazado, siguiendo la derrota trazada y acordada. Cuando el piloto sube, hay un intercambio de información con el capitán y le dice, capitán, ¿cuál es su plan de navegación con piloto a bordo? Bueno, ok, sí, vamos a seguir. Entonces, si hay alguna irregularidad que se salió de ese rumbo, el oficial de guardia le debe informar al su capitán y el capitán a su vez tomar los correctivos del caso. Eso quiere decir tener cinturón, porque el capitán es el que responde y es el capitán del buque. El piloto es un asesor. Cuando el piloto le dice al capitán, o va muy rápido, ¿sí? Entonces el capitán está en su derecho a bajarle máquina al barco, ¿sí? Decirle, piloto, bajémosle, este barco no para fácil, bajémosle, preferir, ¿sí? Ok, sí, uno no tiene que, no, ¿sí? Entonces, eso es, lo que pasa es que la ignorancia es atrevida. Entonces, en nuestro medio, siempre cuando hay una situación, ¿sí? Enseguida, el piloto estrelló tal, ¿entiendes? Entonces, o sea, sin ni siquiera, digamos, haberse enterado de alguna investigación, que de pronto hubo algún mal funcionamiento, algo que dejó, que afectó, ¿sí? No, enseguida se va a encontrar el piloto. Y la cosa, pues, tampoco es así. El capitán no es un invitado de piedra y la maniobra no es el show de un solo hombre, un equipo de trabajo. ¿Ya? Eso no lo estoy inventando yo. Lean, lean, lean. ¿Ya? Hay cursos, entrenamientos, ¿sí? De la Organización Marítima Internacional. Hay una guía de procedimiento en el puente. Mira, hay un entrenamiento que se llama Bridge Resource Management, ¿sí? Manejo de los recursos puente, en donde el personal es un recurso, ¿sí? Entonces, digamos, cuando tú tienes el dibujito bien claro, digamos, tú puedes, digamos, opinar con claridad o juzgar si es que tiene los elementos de juicio, ¿no? Pero es mejor abstenerse, digamos, criticar o juzgar a priori sin conocimiento suficiente o sin argumentos suficientes. Sí, Entonces, aquí el tema para concluir es que siempre en la teoría de ese piloto atracó bien, atracó mal, hizo una mala maniobra, siempre se menciona el piloto, no el capitán. Es una tradición, ¿no? Pero en forma verbal, aunque se sabe que se hace todo eso, ¿no? Pero bueno, ya para concluir. Fíjate que yo a algunos compañeros de la Armada yo les explicaba, mira, eh, por ejemplo, digamos tú eres el comandante de una patrullera de río, o sí, una patrullera de río, y resulta de que tanta ramificación de esteros por aquí, esteros por allá, y tú tienes una operación y tú tienes un vaquiano aquí, el informante, y el vaquiano te va diciendo, sálgase, caiga más aquí a estos arbolitos. Vaya más aquí porque aquí se hace bajito, en este río se hace muy bajito y no va a tener profundidad. Vaya por aquí, vaya por allá. A veces lo comparo con ello para que mis compañeros de la Armada entiendan cuál es la función de un piloto, ¿sí? Dado el caso, esa patrullera de río encalló. No vamos a decir, no, el vaquiano fue el que encalló la patrullera y le echamos toda la culpa al vaquiano. No, ¿qué vamos a decir? El capitán, el comandante de la patrullera, pues lo empropeló, lo encalló o sucedió algo, ¿sí? De la misma forma, pues el vaquero no va a tener la responsabilidad porque él no tiene el mando, él es el que conoce su barco. No es el que conoce el barco, el que conoce el barco es el comandante de la patrullera. Lo mismo pasa aquí en la parte mercante. El piloto es un asesor del capitán del barco. Lo que suceda o deje de pasar en el barco está a criterio del navegante de su barco, que conoce todas
¿cómo es que se llama? Las particularidades del barco, su maniobrabilidad o no, ¿sí? Y en equipo, como dice el capitán Roy, y en equipo se va entretejiendo la seguridad de la operación. Y eso es lo bonito. Lo que pasa es que aquí en Colombia, muchas veces en este gremio, así como ustedes dicen, señalamos al piloto, señalan al piloto, porque quizá tenemos temor o el desconocimiento de señalar al ruso ese terco que embarrancó el barco. A veces pasa así. Eso es la intervención que quería compartirles. Hombre, muchas gracias. Bueno, yo creo que siendo es justo y necesario que nos demos un descansito, ¿no? Hasta mañana. No, preguntas. ¿Alguna pregunta relativa al tema? Y por ahí hay una cuestión. En realidad la mayoría digamos, la mayoría de los, yo creo que ya se ha mejorado el concepto, la apreciación esa ha mejorado. ¿Sí? Y bueno, esperemos que siga decantando, porque siempre, yo digo, siempre habrá situaciones así de accidente o incidente, porque sucede, infortunadamente sucede. ¿Sí? Hay que ser prudente y esperar que se den las investigaciones que le den claridad, ¿sí?, a los hechos y determinen con exactitud si hubo error y de quién hubo error o cómo fue la cosa. Yo creo que es lo mejor, lo más sano. ¿Sí? Bueno, les agradezco la atención. Seguiremos viéndonos si Dios quiere. Tengan buena noche. Bueno, casa. Señores, que descansen. Bueno, Muchas gracias a profesor, todos. a todos. Gracias. Mi respeto, Robin. No sabía que estabas al principio, me desconecté, no sabía que tú eras el instructor. Un abrazo grande de mi parte. Todo mi aprecio, mi admiración a su trabajo, a su labor. Igualmente, Emerson, que esté muy bien. Y Buenas noches a todos. mañana continuamos Mañana con el continuamos tema de maniobras de atraque. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Esa sí se va a poner buena la de mañana. Feliz Ay, noche para todos. Chao. Gracias, señor bueno, Rubin. bueno, hasta mañana. La mañana.